El día de hoy les traigo un creepypasta bastante famoso y conocido que muchos han escuchado y que muchos les aterró en su infancia. Esto se conoce como una especie de cinta perdida, un tipo de Lost Media, en donde Calamardo de Bob Esponja es el personaje principal. El día de hoy vamos a leer El suicidio de Calamardo. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho, la mayoría de las pasantías no son pagadas en realidad, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación, lo cual hacían la pena que valiera mi trabajo. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles de esta historia. Acababan de hacer la película de Bob y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero, en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de esta temporada que se retrasó por meses. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores del sonido. Estábamos todos listos para hacer el corte final. Fue entonces cuando recibimos una copia de la que se suponía era Fear of the Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma. Un chiste interno como ¿cómo no funciona el sexo en lugar de Rockabye Bill Valve cuando Bob y Patricio adoptan una ostra? Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título El suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. De uno de los internos incluso emitió una risa seca, un tanto nerviosa. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob Esponja riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob Esponja dice que sí y se va a ver a Arenita junto con Patricio en el concierto de Calamardo. Y aquí fue donde todo se vio raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto, el sonido ya está alineado a la animación y eso no era común cuando estamos viendo una demo. Pero entonces, deja de tocar. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show. Se podían escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visiblemente de pie, nervioso y viéndose asustado. En ese momento, la imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro y también lo abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo
es que todo mundo tiene ojos hiperrealistas, muy detallados, claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que el CGI. Las pupilas son rojas. Algunos se miraban entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería esto a los niños. La toma cambia. Calamardo está sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche oscura, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto no hay ningún sonido. Calamardo solo estaba ahí sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y comenzó a llorar en silencio por 1 minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras la toma con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más y más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por 1 segundo, antes de volver a la normalidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar. Una especie de risa en intervalos raros, y nunca duraron más de 1 segundo. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específico, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas mismas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre ella, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencia o marca, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de una evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más y más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de manera hiperrealista, como si al tocarlos pudieras mancharte de esa sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una infante femenina muy pequeña, no mayor que el niño que salió en la primera toma. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado.
Su ojo izquierdo también se había salido y estaba en paños menores y se podía ver la sombra del fotógrafo, muy similar en tamaño y forma a la primera. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó, al igual que todo el sonido. Como cuando empezó, se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo, como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados en sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla como si viese al espectador. Luego de 10 segundos comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos, lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido del viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detener en el cuarto y retrocedió. La foto era de otro infante de edad muy similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano, el ojo derecho arrancado y colgado, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro. La misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolo rápidamente, y entonces fue cuando yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo, horrorizados, la pantalla. Vimos los ojos del niño enfocándose en la mano y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo, el señor Hillenburg. Arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez terminados los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador. La toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió entonces y una voz dijo: «¡Hazlo!». Mientras, Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista. Y los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena, desde el estudio de dibujo. Llamaron al CTO para que analizaran qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo, y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en la foto. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar que lo ocasionó, lo pienso 2 veces.